James Rodríguez fue ídolo en Europa, campeón, millonario, un hombre que lo tenía todo. Pero a los 36, decidió algo que no muchos entendían: irse a México. Un paso inesperado y una decisión que dejó a muchos con más dudas que certezas. Hoy, por fin, se reveló el verdadero motivo de su decisión. En este video, te develaremos los secretos reales que nadie contó detrás de la llegada de James Rodríguez a México. James Rodríguez no era un jugador común. Su ascenso fue meteórico, algo que pocos experimentan en la vida. Nació en un pequeño rincón de Colombia, pero su talento lo llevó a las grandes ligas del fútbol mundial, lo que todo futbolista anhela desde pequeño. Más rápido de lo que muchos podían imaginar. En Envigado, su nombre comenzó a sonar, pero el verdadero despegue llegó cuando el destino lo llevó a Argentina, a Banfield. Allí, el joven James Rodríguez comenzó a dejar claro que no era uno más, que su futuro brillaba más allá de los límites del continente. Ganó el campeonato argentino en 2009 y fue figura de Banfield en la edición siguiente de la Copa Libertadores. Con cada gol, con cada pase, James Rodríguez hacía que el mundo lo mirara. Y pronto, el gigante Porto de Portugal decidió que no podía dejar escapar a esa joya que ya era un referente en Sudamérica. En Porto, comenzó a forjarse como un verdadero crack. No solo su habilidad con el balón lo hacía destacar, sino también su madurez, su inteligencia futbolística. El mundo entero comenzaba a hablar de James Rodríguez, pero su verdadera explosión llegaría en 2014, cuando la Copa del Mundo en Brasil lo catapultó al estrellato. Un gol tras otro, una exhibición tras otra. James Rodríguez se convirtió en el máximo goleador del torneo. Y con su extraordinaria actuación, el Real Madrid no dudó en ficharlo. Madrid, la ciudad de las estrellas, la capital del fútbol mundial. Y allí, en el corazón del Bernabéu, James Rodríguez se convirtió en una superestrella. Un fichaje que dejó claro que su potencial no tenía límites. Pero el brillo de James Rodríguez no se limitaba solo a la cancha. Fuera del campo, su vida comenzó a reflejar la de un verdadero astro. En Medellín, su ciudad natal, su mansión parecía un palacio, rodeada de paisajes impresionantes. En Madrid, su hogar estaba en una de las zonas más exclusivas de la capital, donde vivían estrellas como Cristiano Ronaldo, Benzema y Bale, rodeado de lujo y ostentación. Pero, a pesar de todo ese lujo, había algo que James Rodríguez sabía muy bien. El éxito no es eterno. Las estrellas brillan, pero también se apagan. Y de alguna manera, él sabía que su carrera en Europa, con todos esos lujos y éxitos, su descenso, no sería eterna. Y el de James Rodríguez, ¿qué sucedería después? No fue la excepción. Durante años, el mundo vio a una superestrella en su esplendor, rodeado de fama, éxitos y lujos. Pero como todas las grandes historias, la de James Rodríguez también atravesó momentos oscuros. Y, aunque por mucho tiempo nadie quiso verlo, esos momentos ya estaban llegando. Las lesiones comenzaron a convertirse en su peor enemigo, aquella magia que lo había hecho brillar en el Mundial de 2014. Aquella destreza que lo había llevado al Real Madrid, ahora parecía desvanecerse con cada nueva molestia física. La magia de su pie derecho, esa que deslumbró al mundo, ya no era la misma. El Real Madrid, que antes lo idolatraba, lo comenzó a relegar. Zinedine Zidane, su entrenador en ese momento, parecía darle menos minutos. Su protagonismo en el campo desaparecía, y por primera vez en su carrera, James Rodríguez enfrentaba la dura realidad de que el fútbol podía olvidarse de él. En la temporada 2017-2018, James Rodríguez dejó Madrid y fichó por el Bayern de Múnich. La expectativa era grande, se esperaba que resurgiera, que su nivel volviera a las alturas de antes. Pero, por desgracia, el James Rodríguez que llegó a Alemania no era el mismo que deslumbró en Colombia y que conquistó a todos en la Copa del Mundo. No fue el gran regreso que todos esperaban. A pesar de que ganó títulos en Alemania, las lesiones lo siguieron persiguiendo. La magia desaparecía, y con ella también lo hacía el James Rodríguez que todos conocían.
Cuando se trasladó al Everton en la Premier League, la historia parecía repetirse. A pesar de la buena recepción inicial por parte de los fanáticos, James Rodríguez no logró encontrar su lugar. Nuevamente, las lesiones lo aquejaron, y el protagonismo que alguna vez tuvo en las ligas más importantes del mundo se desvaneció poco a poco. Parecía que el fútbol lo había olvidado, o quizás que él ya no lo necesitaba. Los titulares que una vez hablaban de su magia y su destreza, ahora solo mencionaban su ausencia en el campo. James Rodríguez comenzó a ser más conocido por su presencia en las redes sociales que por su rendimiento en el campo. Aquella carrera brillante parecía desvanecerse sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. El fútbol había cambiado para James Rodríguez, y lo que alguna vez fue su vida, su sueño, comenzaba a esfumarse en las sombras. Después del Everton, James Rodríguez tomó una decisión que desconcertó a todos. Se fue a jugar a Qatar. Al Rayyan le ofrecía una millonada, pero no el prestigio ni la gloria del fútbol de élite. Y aunque algunos lo entendieron como una jugada estratégica, para la mayoría fue una rendición anticipada. Ya no era el chico que deslumbraba en el Bernabéu, o que ponía de pie a millones con su zurda mágica. Era ahora una estrella lejana, jugando entre el calor del desierto, lejos del foco, lejos de la presión, lejos de todo. El protagonismo desapareció. Las cámaras ya no lo perseguían por sus goles, sino por sus lujos, por su estilo de vida, por sus decisiones fuera del campo. James Rodríguez dejó de ser noticia por lo que hacía con el balón, y pasó a serlo por lo que mostraba en Instagram. Por los contratos de patrocinio que seguía manteniendo con marcas deportivas, relojes de alta gama y fragancias exclusivas. Desde su base en Miami, gestionaba sus negocios con calma. Era socio en una línea de cafés colombianos gourmet, tenía participación en una cadena de gimnasios de alto rendimiento y se sabía que también invertía en propiedades en Medellín y Cartagena. Allí, en su tierra, mantenía sus raíces, fincas de descanso, reuniones familiares y una vida que ya parecía más de empresario que de futbolista. Pero todavía había un hilo delgado que lo unía al fútbol. Tras Qatar, James Rodríguez firmó con el Olympiacos de Grecia, un club histórico, pero ya lejos del radar de las grandes competencias. Jugó poco, no se adaptó, su físico seguía en deuda con su talento. Volvió a alejarse. En 2023, firmó con el São Paulo de Brasil, una nueva oportunidad, en una tierra que respira fútbol. Pero otra vez, el cuerpo no acompañó. Jugó esporádicamente. Entre lesiones, decisiones técnicas y una evidente falta de ritmo, el James Rodríguez de São Paulo fue un reflejo tenue del que alguna vez fue estrella en Europa. Y así, la carrera de James Rodríguez parecía terminar en silencio. Sin escándalos, sin gloria, solo un final lento y apagado, en estadios que alguna vez soñaron con tenerlo, pero ya no esperaban nada de él. Hasta que llegó la Copa América 2024. Contra todos los pronósticos, James Rodríguez fue convocado. Y no solo fue convocado, fue titular, capitán, alma del equipo. La Copa América fue su redención. El torneo que muchos veían como su despedida, terminó siendo su renacer. Colombia llegó a la final. En el camino, dejó a gigantes como Uruguay. Y con 36 años, fue el cerebro del equipo. No era el más rápido, ni el más joven, pero sí el más inteligente. En la final, Colombia cayó ante una Argentina sólida. Pero nadie dudó. James Rodríguez había sido el mejor del torneo, el más constante, el más lúcido, y así, el fútbol volvió a buscarlo. Esta vez, desde España, el Rayo Vallecano, un club modesto pero valiente, le abrió las puertas. Y James Rodríguez, con humildad y hambre, volvió a una de las grandes ligas del mundo. Ya no era el crack mediático, ni la portada de las revistas, era un veterano con clase, un cerebro con experiencia, y por primera vez en años, volvía a disfrutar del juego. Pero, ni siquiera en el Rayo Vallecano logró adaptarse. Las piernas respondían, sí, pero el entorno,
El sistema, la rutina europea, ya no eran su lugar. Y entonces llegó el dilema: ¿River Plate o el retiro? Todo parecía inclinarse hacia uno de esos dos caminos, hasta que James Rodríguez eligió un tercero, uno que nadie esperaba. Una decisión que sorprendió al mundo entero. Corría el segundo semestre de 2024, y mientras los medios deportivos estaban enfocados en fichajes millonarios en Europa, en Messi y su nueva era en Estados Unidos, una pequeña chispa comenzó a prenderse en el sur del continente. James Rodríguez podría fichar por un equipo mexicano. Sí, James Rodríguez. El mismo que una década atrás metía goles en Copas del Mundo. El mismo que había sido portada en el FIFA. El mismo que había usado la 10 del Real Madrid. Ni siquiera los aficionados del país lo tomaban con seriedad. Para muchos, era humo. Otro rumor de redes sociales, uno de esos que aparece, se vuelve viral por un rato y luego muere en el olvido digital. Nadie creía que fuera real. Ni los hinchas, ni los periodistas, ni siquiera algunos jugadores. Pero James Rodríguez sí. Mientras todos hablaban, él ya había tomado una decisión. Silenciosa, contundente, pero llena de propósito. Y entonces, pasó lo impensado. El Club León da la bienvenida al colombiano James Rodríguez. Bienvenido a la Fiera. Los titulares no tardaron en llegar. Pero esta vez, no eran rumores, era oficial. James Rodríguez firmaba por la Fiera, aquel niño que soñó en Envigado, el joven que deslumbró al mundo con su zurda en Brasil 2014, el crack que tuvo el mundo a sus pies. Ahora defendía los colores de León. Pero había algo distinto en esta versión de James Rodríguez. No era el jugador arrogante, ni el ídolo abrumado por la fama. Era un hombre tranquilo, que parecía haberse reencontrado con algo que ya no recordaba: la pasión por jugar. El Estadio León lo recibió con los brazos abiertos. Su presentación fue a estadio lleno. Camiseta 10, flashazos, aplausos, lágrimas, una mezcla de nostalgia y nueva esperanza. Y aunque muchos pensaban que el dinero en México no competía con Europa, lo cierto es que su contrato era millonario. Club León le ofrecía uno de los sueldos más altos de la Liga MX, casi como en Europa. Pero, tranquilidad. James Rodríguez se instaló en una lujosa residencia en Guanajuato. Vida familiar, bajo perfil, entrenamientos constantes y fútbol. Del bueno. Cada partido de León era ahora seguido en toda Colombia. En las transmisiones de la Liga MX, su nombre volvía a sonar fuerte. En redes, su número 10 era tendencia. ¿Por qué eligió México? ¿Por qué León? Algunos dicen que fue el dinero, otros que fue la estabilidad. Pero los que lo conocen de cerca hablan de algo más. James Rodríguez se sintió valorado. En Europa ya no lo miraban como un crack, lo miraban como un exjugador. En México era leyenda, líder, ídolo. A veces no se trata de dónde estás, sino de cómo te hacen sentir. Y en México, James Rodríguez volvió a sentirse futbolista. Cuando el Club León anunció oficialmente el fichaje de James Rodríguez, el mundo del fútbol no solo se sorprendió por el destino, sino también por las cifras que comenzaban a filtrarse en los pasillos del deporte latinoamericano. Lo que parecía una simple curiosidad mediática terminó revelando uno de los movimientos económicos más impactantes en la historia reciente de la Liga MX. Porque León no solo contrató a una figura mundial, León hizo una apuesta total por revivir a un ídolo. Le entregó a James Rodríguez mucho más que una camiseta. Le entregó un estilo de vida completo, diseñado a su medida, pensado para que se sintiera cómodo, valorado y en paz. Según fuentes cercanas al club y a su entorno, el salario de James Rodríguez superaba con creces el promedio del fútbol mexicano. Se hablaba de una cifra anual que rondaba los $4 millones, sin contar bonos y cláusulas adicionales. Eso lo ubicaba, automáticamente, entre los 3 mejores pagados de toda la Liga MX, junto a otros históricos extranjeros que habían llegado a México en sus últimos años buscando una combinación de competencia y estabilidad económica. Pero lo más llamativo no estaba solo en el número en bruto. Era todo lo que ese contrato incluía entre líneas. Desde el primer día, James Rodríguez dejó claro que no venía a México a improvisar ni a pasar desapercibido. Su equipo legal
Negoció una estructura de contrato pensada al milímetro, derechos de imagen por separado, un porcentaje de las ventas de camisetas con su nombre, exclusividad para contenidos digitales y hasta cláusulas especiales vinculadas a su presencia en redes sociales. El León, lejos de escandalizarse por el nivel de exigencia, aceptó todo, porque sabía que no estaba trayendo a un jugador cualquiera. Estaba trayendo a una marca global, un ídolo con millones de seguidores, un referente capaz de elevar no solo el rendimiento del equipo, sino también el prestigio internacional de la institución. Por eso, desde su llegada a Guanajuato, James Rodríguez comenzó a vivir una vida muy distinta a la del típico jugador extranjero. Se instaló en una exclusiva torre de departamentos en la zona más moderna y segura de León, donde el club le asignó un penthouse con todas las comodidades posibles. La decoración fue pensada en conjunto con su entorno, respetando sus gustos personales, minimalismo moderno, tonos neutros, obras de arte importadas y detalles de lujo en cada rincón. Desde su balcón podía ver parte de la ciudad, pero lo más importante para él era el silencio, la tranquilidad, la ausencia de paparazzis, de escándalos, de presión constante. Tenía un chofer personal disponible 24/7, que lo trasladaba en una SUV blindada, último modelo. Su rutina diaria estaba organizada al milímetro. Entrenamiento por la mañana, sesiones de recuperación con fisioterapeutas de confianza, alimentación estricta supervisada por un chef privado y tiempo libre para sus negocios y proyectos personales. El club incluso adaptó algunos espacios dentro de la sede deportiva para que James Rodríguez pudiera trabajar desde ahí en sus marcas personales y coordinar sus compromisos empresariales. Porque a esa altura, James Rodríguez no era solo un futbolista, era una empresa andante. Con inversiones inmobiliarias en Miami, alianzas con marcas de ropa deportiva y proyectos tecnológicos en marcha, necesitaba un entorno que le permitiera mantener el equilibrio entre su vida profesional y su faceta empresarial. En México, lo encontró. A diferencia de sus experiencias en Europa o en Sudamérica, en León, todo parecía estar en armonía. El club lo trataba como una figura sin caer en el servilismo. La afición lo admiraba, pero no lo asfixiaba. Los medios lo cubrían, pero con respeto. Era como si finalmente el fútbol y su entorno hubieran aprendido a convivir en paz con su fama. El contrato también incluía un equipo médico personalizado que viajaba desde Colombia cada ciertos meses para monitorear su estado físico. Se le permitió adaptar parte del centro de entrenamiento para realizar rutinas específicas que cuidaran sus puntos más vulnerables, la rodilla izquierda y el tendón de Aquiles. No era solo una inversión para el presente, era un proyecto que buscaba alargar su carrera todo lo posible. Incluso los detalles pequeños estaban pensados para su bienestar. El club le ofreció asesoría legal, acompañamiento migratorio para su familia y servicios VIP en cada desplazamiento que el equipo realizaba a otras ciudades. En los vuelos charter del León, James Rodríguez contaba con un asiento personalizado y asistencia preferencial. En los hoteles, sus habitaciones eran siempre las mejores disponibles. No era una cuestión de ego, era una exigencia profesional para alguien acostumbrado a la élite del fútbol. Los dirigentes de León sabían que todo eso costaba mucho dinero, pero también sabían que James Rodríguez lo valía. En menos de un mes, la venta de camisetas con su nombre rompió récords en la tienda oficial del club. Las suscripciones al canal Premium del León en plataformas digitales se dispararon. La asistencia al estadio creció un 40%, y las marcas empezaron a llamar. Lo que al principio parecía un fichaje de marketing, se estaba convirtiendo en un fenómeno real. Dentro de la cancha, James Rodríguez respondía. Sin ser el jugador explosivo de antes, seguía siendo el más inteligente del campo. Su visión, sus pases filtrados, sus tiros libres. Era el cerebro del equipo y el corazón de la hinchada. La Liga MX también lo notó. Cada vez que jugaba León, las transmisiones tenían mayor audiencia. Los partidos del club comenzaron a exportarse con mayor frecuencia a Colombia y otros países de Sudamérica. El nombre de James Rodríguez volvía a ocupar titulares, pero esta vez, por buenas razones. Su vida en Guanajuato se había convertido en un ejemplo silencioso de lo que puede pasar cuando el talento se encuentra con la paz. Nada de escándalos, nada de peleas con técnicos, nada de lesiones constantes, solo fútbol, vida familiar y negocios bien llevados. Lejos de los reflectores europeos y del caos de las ligas grandes, James Rodríguez parecía estar en su mejor momento personal, y como si todo eso no fuera suficiente,
Un nuevo rumor comenzaba a instalarse. Uno que ponía a temblar al fútbol mexicano, porque si lo que se decía era cierto, James Rodríguez no había venido solo a retirarse en León. Había venido para preparar su regreso a la cima, y esa cima se llamaba Mundial de Clubes. Pero, tras la exclusión del Club León del Mundial de Clubes 2025 por parte de la FIFA, debido a la propiedad compartida con Pachuca, el impacto fue inmediato. La noticia cayó como un balde de agua fría. León había hecho lo necesario en lo deportivo para ganarse su lugar en el torneo internacional, pero un tecnicismo fuera de la cancha lo dejaba fuera del sueño. Y entonces surgieron los rumores. Silenciosos primero, cada vez más insistentes después, comenzaron a moverse entre pasillos, periodistas y redes sociales. ¿Y si James Rodríguez pasaba a Pachuca? No sería una transferencia habitual. No solo por el trasfondo compartido entre ambos clubes, sino por el contexto que envolvía a James Rodríguez. Su imagen, su contrato, su vida estructurada en León, todo parecía indicar que el movimiento no era tan simple como un cambio de camiseta. Pero la posibilidad estaba ahí. Porque Pachuca, al haber sido habilitado por FIFA para representar al grupo en el Mundial de Clubes, necesitaba reforzarse. ¿Y quién mejor que el jugador más mediático del León? Porque sí, Pachuca está confirmado como participante del Mundial de Clubes 2025. Y en su grupo aparece nada menos que el Real Madrid, el exclub de James Rodríguez, el mismo donde vivió sus días más brillantes en Europa. Un cruce así no solo sería un guiño del destino, sino una revancha emocional y mediática para el colombiano. Un regreso frente a sus antiguos colores, pero ahora vestido de otra piel. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que ya se habían producido contactos entre los directivos. Otros decían que no había nada. Algunos incluso afirmaban que el propio James Rodríguez había mostrado interés, que le atraía disputar un torneo de esa magnitud antes del cierre de su carrera. Pero hasta ahora, todo es especulación. Lo único cierto es que no hay nada confirmado. No hay fichaje, no hay contrato, no hay foto oficial ni anuncio formal. Solo el eco de una idea que, aunque aún no se ha concretado, ha encendido una llama de expectativa en los medios y entre los aficionados. Pachuca, por ahora, no ha hecho declaraciones. James Rodríguez, tampoco. Pero el rumor crece, alimentado por el contexto, por la lógica deportiva y por el deseo latente de ver al colombiano nuevamente bajo los reflectores internacionales. Una decisión está por tomarse, y el mundo del fútbol, expectante, espera saber si ese rumor improbable terminará siendo una realidad inesperada. La decisión de James Rodríguez de dar el salto a México no fue simplemente un capricho o una respuesta a una oferta tentadora. Fue una jugada estratégica, un movimiento calculado que no solo lo posicionó en un nuevo escenario futbolístico, sino que también le permitió mantener el control de su vida y su carrera de una manera que pocos entienden. Si te ha sorprendido la decisión de James Rodríguez y todo lo que ha hecho para reinventarse, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que México fue el paso correcto para su carrera? ¿O es solo el inicio de algo aún más grande? No olvides darle like al video si te sorprendió su historia y sus movimientos estratégicos. Suscríbete al canal para más contenido exclusivo sobre las figuras más sorprendentes del deporte. Nos vemos en el próximo video, donde te traemos más historias que